Culpable o no, es el podcast documental que relata el vínculo de Luis Miguel con la política mexicana. Se estrenó el 18 de abril, se ha transmitido parte de este serial, van 5 de 7 capítulos. Y está con nosotros Beto Tavira. Mi querido Beto, qué gusto tenerte por acá. Tú eres el autor intelectual, el que nos cuentas en este podcast que con Luis Miguel, un hombre que sí ha sido... Ha estado en las noticias diario. Sí. Diario hablamos de Luis Miguel, que si los boletos, que si las fechas, que si el sol, que si está vigente, que si tiene novia, que si no, que si el poder, que si está guapo, que si su mamá. Pero poco se habla de su vínculo con la política, Beto. Desde luego. A partir de los silencios, mi querido Nacho, a partir de esos silencios que ha tenido Luis Miguel de sus vínculos con los presidentes de México, con los gobernadores, con los hijos de los presidentes y nietos, es a partir de eso que me surgió la duda. Bueno, y este compadre, pues sí, ha mostrado algo en sus series, se ha puesto algo en sus biografías oficiales. Poquito. Hay uno que otro dato muy escondido. Asistió a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari. A ver, en el 88. esa escena está increíble porque además él nació en Puerto Rico. Sí. En ese sexenio obtiene la nacionalidad mexicana, Luis Miguel. Desde luego, con Carlos Salinas de Gortari. O sea, con la ayuda de Carlos Salinas de Gortari. Con todo el favoritismo y amiguismo de Carlos Salinas de Gortari. Y en ese sexenio particularmente, mi querido Nacho, es en el que más vínculos había tenido él con el presidente de la República, Carlos Salinas, y del que menos se habla. Si tú te fijas en la serie biográfica, no se toca ni con el pétalo de una rosa a Carlos Salinas de Gortari. Insisto, a partir de esa carencia de información, me llevó a escribir este guión, me llevó a hacer esta investigación del podcast Luis Miguel, culpable o no, y durante un año pude comprobar que, pues bueno, a ver, la anécdota comienza de que Luis Miguel, pues llega a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari en el 88, más adelantito vemos, pero adelantito 3 meses después, llega a cantar a los 15 años de la hija de Carlos Salinas de Gortari. Luis Miguel es el artista invitado para amenizar los festejos de la hija del primer mandatario. Desde luego que para entonces ya venía arrastrando una deuda millonaria con el fisco mexicano. Eso sí lo vimos en la serie documental. Lo que no vimos es que durante todo el sexenio ya no se volvió a preocupar por su deuda fiscal. Oye, y pasan los años, Luis Miguel crece en fama, crece también en poder e influencia con los políticos al paso de los sexenios. ¿Esto cambia cuando llega el PAN? Sí, cambia cuando llega el PAN, porque fíjate que precisamente en mi podcast, Luis Miguel, culpable o no, llegamos a la conclusión que en el sexenio panista, en los 2 sexenios panistas que ha habido en este país, se da 2 pasos atrás. Tuve la oportunidad de entrevistar a las familias presidenciales, tanto a los Fox como a los Calderón, y me dicen, pues no, aquí ni pisó los pinos, ni tuvimos vínculo, ni lo conocimos, ni estrechó la mano. Pero cosa porque, que en los sexenios porque Luis sí. Miguel no quiso o porque no lo invitaron, porque yo creo que ellos hubieran estado felices con... A ver si le puedes llevar una serenata a Martita porque está muy molesta conmigo, ¿no? Bueno, pues ahí sí me dejó en visto a Calderón, lo tengo que decir. ¿Lo dejó en visto a Calderón? Lo dejó en visto a Calderón, Ay, Nacho. Me da un poco de pena decirlo frente a las cámaras. Pero el presidente de la República, Felipe Calderón, a través de su oficina de comunicación, le hace llegar una invitación para que Luis Miguel acuda a los festejos del Bicentenario, que desde luego era la gran fiesta de México, de la gran historia de México. Me le mandan invitación y que mi Luismi no llega. Y Luismi no llega. Entonces, digamos, la influencia y las relaciones estrechas de Luis Miguel con estos 2 sexenios quedan menguadas. Totalmente. Sin embargo, a nivel local, es decir, ¿qué pasa en el estado de Guerrero? Porque vamos en el capítulo 5 de tu podcast y yo creo que ahí es donde le entras con todo a los beneficios económicos de este sol, los beneficios políticos y el favoritismo que ha venido coleccionando, Luis Miguel por años a nivel local, particularmente en Guerrero. Sí. Desde luego, mira, yo ya he llegado a la conclusión de que no hay que conocer todo de los ídolos porque se nos pueden derrumbar. Y después de estos 5 episodios que ya se pueden escuchar a través de la plataforma de Podimo, vamos a encontrar a un Luis Miguel que desde luego le hizo un guiño a la izquierda, si así lo queremos decir, porque en ese momento era el gobernador del estado, Ángel Aguirre, del PRD, y desde luego que a través de la Oficina de Turismo del gobierno estatal proponen que Luis Miguel sea la imagen de la campaña que promocionaba al estado de Guerrero en la industria turística. Con las reglas del gobierno, me imagino. Con la tarifa que ponía el gobierno, me imagino. No. Todas las condiciones las puso Luis Miguel. ¿Cuánto iba a cobrar? ¿Qué iba a decir? ¿Dónde lo iba a decir? ¿Quién iba a ser el productor del comercial? ¿Cuánto iba a durar el comercial? ¿Dónde iba a ser la toma? ¿Cuánto se iba a cobrar, pero en dólares? Hay cifras de 7 dígitos que se van a descubrir y se van a revelar en el podcast y que desde luego tuvieron que entrar 2 gobiernos, tuvieron que entrar el gobierno también, tanto el gobierno local como el gobierno federal,
quien hizo quite, quien hizo paro para que le pudiera alcanzar al gobierno del estado de Guerrero y pudieran contratar a Luis Miguel para un minuto de corte final y que después quitaron la campaña radicalmente de la audiencia, de estar en el público, digamos, de la promoción, debido a que la gente de Guerrero se quejó que Luis Miguel no hizo absolutamente nada por los damnificados y los muertos tras los pasos No de se los le ve huracanes. ahí, digamos, por lo Ingrid menos y ahí Manuel. te llenas el pantalón de tantito No, lodo para ver ahí como tanto que me ha dado Acapulco. La indignación fue tan fuerte que tuvieron que retirar la campaña de publicidad. Bueno, agradeciéndote que estés conociendo con nosotros y que vayamos a una pausa. ¿Has entrevistado a Luis Miguel? No, no he entrevistado. ¿Cuál sería tu primer pregunta frente a Luis Miguel? Es decir, si tienes frente a ti a Luis Miguel, digo, yo no soy Luis Miguel, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería tu primer pregunta después de todo lo que has investigado? Sí, ¿para qué sirve el poder? ¿Para qué sirve el poder? Sí. ¿Para qué crees que sirve el poder de Luis Miguel? El poder de Luis Miguel ha sido en beneficio propio. Absolutamente. Sus amiguismos, sus vínculos, sus compadrazgos con distintas familias presidenciales le han permitido tener contratos, exponenciar, mover todo el aparato del Estado para buscar a su mamá lejos de México y desde luego también para tener pues estos, sobre todo exención de impuestos. Gracias, Beto. No te quiero preguntar si vas a ir al concierto. No sé si me van a dejar entrar. Yo no quiero ir, si quiero ir. Que me dejen entrar es otra cosa. En una de esas te pasa lo que a Lucía Méndez en el concierto de Madonna, hermano. Ahí Yo está voy a ir cantando y voy Luis a Miguel. decir- ¿Qué hace este señor ahí? No me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera. Eso voy a hacer. Exactamente. O sea, ¿sí pagarías? No. ¿8,000 pesos? No pagaría por un concierto de Luis Miguel. No pagarías por un Ya lo vi en concierto. primera fila, eso también lo cuento en el No lo vas a podcast. ayudar porque tampoco es que le interese nuestro dinero, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿dónde podemos escuchar el podcast, Beto? Bueno, el podcast ya está en podimo.mx/Luis Miguel. Ahí entran directamente a los 5 episodios. Mañana se estrena el 6º y ahí van a poder escuchar toda esta historia de los días que el sol se dejó alumbrar por el poder político de México. ¿Luis Miguel es culpable o no, Beto? Estamos en la cúspide de definirlo. Vamos a esperar al 7 y te lo respondo. Gracias, Beto Gracias, Tavira, el Nacho. DPC. Pausa, regreso, no se vaya.